Hola, hoy te voy a estar hablando de 7 virtudes importantísimas para que puedas alcanzar el éxito en Cristo Jesús. El éxito en Cristo Jesús no es como el del mundo, es distinto, tiene algunas similitudes, pero lo fundamental que lo distingue es que buscamos de ser exitosos de acuerdo a lo que nos dice la palabra del Señor, es decir, de acuerdo a lo que hay en el corazón del Señor y de acuerdo al propósito para el cual hemos sido creados. Así que paso a contarte cada una de estas virtudes, que yo me esfuerzo día a día en conseguirlas. Muchas de ellas me han sido fáciles y otras hasta el día de hoy sigo orando y pidiéndole al Señor sabiduría y fuerzas para poder lograrlas. La virtud número 1, ¿sí? La excelencia. Cuando hablamos de excelencia es poder lograr los objetivos que tenemos en tiempo, en forma y satisfaciendo la necesidad de la persona para la cual estamos trabajando. Pero siempre teniendo en cuenta de que todo lo que hagamos, como dice Colosenses 3:23, que dice, todo lo que hagáis, hacedlo como para Dios y no como para los hombres. El Señor quiere que hagamos todo con excelencia como para Él y disfrutando como para Él. Es decir, que si en algún momento en el trabajo nos piden una determinada actividad, que nosotros pensemos, que tengamos bien claro que lo estamos haciendo como para presentarle ese trabajo al Señor, más allá de que lo ha pedido nuestro jefe, ¿sí? Tenemos que ver de lograr siempre, de hacer todo de la forma más perfecta posible. Ahora bien, como somos humanos y el único perfecto es Dios, si nos equivocamos, hay que estar tranquilos. Intentamos de nuevo y ponemos lo mejor que tenemos para lograrlo. Muchas veces, para lograr la excelencia, necesitamos capacitarnos, necesitamos entrenarnos, necesitamos aprender. Entonces, tenemos que ver las formas de tomar cursos o capacitaciones para mejorar en ese área en donde tenemos alguna debilidad, en donde nos es difícil poder avanzar o quizás sabemos nosotros que no estamos haciendo las cosas con la calidad que le deberíamos hacer. Para eso nos podemos capacitar. Hoy en día no es necesario invertir grandes sumas de dinero para capacitarnos. Podemos hacerlo en primera instancia a través de muchos videos que hay en YouTube, o también hay cursos, hay capacitaciones que son presenciales, por las cuales a veces uno paga un mínimo costo, o son sin cargo, o si está en nuestras posibilidades, poder, hacer cursos ya pagos, incluso una carrera o lo que haga falta para poder lograr hacer todo de la mejor forma posible. Siempre tenemos que buscar de compararnos con nosotros mismos y no con otras personas, porque muchas veces nosotros nos deprimimos al querer compararnos con otros que lo están haciendo mejor. Es muy bueno ver qué es lo que los demás están haciendo, pero también es muy bueno ver cómo nosotros estamos antes y cómo estamos ahora, y realmente premiarnos y sentirnos bien por los avances que hemos tenido, ya sean poquitos o muchos, pero tenemos que estar contentos con haber crecido, con haber avanzado. Y sí, es muy importante aprender de las personas que hacen bien las cosas, pero para imitar lo bueno que tienen, pero no para sentirnos mal, sino para decir, yo también voy a poder alcanzarlo. Y más aún nosotros los cristianos, que contamos con el apoyo de Dios, que podemos orar y pedirle a Dios que nos dé las fuerzas, que nos dé la sabiduría y que ponga en nuestro camino todo lo que necesitamos para lograr la excelencia. Esa es la virtud número 1. Ahora paso a comentar la virtud número 2. Humildad. Tenemos que ser personas humildes. Dice la palabra del Señor que tenemos que estimar a las demás personas como mayores a nosotros mismos. Entonces, esto quiere decir que tenemos que nosotros ver a las demás personas, como decíamos en la virtud número 1, tratar de aprender, tratar de ver lo mejor que tienen y demás, y nosotros tener una actitud humilde de saber de que tenemos cierta falencia y que podemos lograr eso. Ahora bien, a veces pasa al revés. Estamos con una persona y esa persona conoce menos que nosotros en determinada área y muchas veces
tendemos nosotros a enorgullecernos o creer que, que nosotros, sabemos un montón y la otra persona no conoce lo suficiente. Y eso no es un corazón que agrade al Señor. Entonces, aún así que nosotros supiéramos en ese área más que esa persona, seguramente esa otra persona conoce más que nosotros en otras áreas. Entonces no podemos estar teniendo una actitud de orgullo, sino de humildad. Y como dice la palabra del Señor, estimad a los demás como mayores a nosotros mismos. Con esa humildad, con ese respeto que tenemos que tener. Y a nosotros nos ayuda el ser humildes al saber que tenemos que crecer, al saber que tenemos que cambiar cosas y que cada dificultad que se da en la vida son oportunidades de cambio, oportunidades para crecer. Una persona orgullosa cree que se las sabe todas. Entonces difícilmente busque de capacitarse, de entrenarse o pedir ayuda o pedir un consejo. La Biblia dice que en la multitud de consejos está la sabiduría. Así que tratemos siempre de tener esa humildad y pedir ayuda, pedir consejo, pedir a otras personas que nos puedan decir qué tal estamos haciendo nosotros las cosas desde la mirada de ellos, porque no es lo mismo como nos vemos nosotros que como nos ven los demás. Así que cuando tengas la posibilidad de rodearte de seres queridos, de confianza, que puedan evaluar el desempeño tuyo en las distintas áreas de tu vida, eso es una llave muy importante para lograr el éxito. Bueno, la virtud número 3 es el orden y la limpieza, ¿sí? Tenemos que ser personas ordenadas, porque Dios es un Dios de orden, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que imitarle a Él. Cuando nosotros tenemos ordenada la casa o nuestro lugar de trabajo o nuestra vida es una vida ordenada, vamos a tener mucha más facilidad para conseguir lo que buscamos. Porque en el orden, supongamos en la casa, encontramos mucho más fácil las cosas cuando se nos pierden si es que tenemos las cosas ordenadas. Y difícilmente se nos pierdan las cosas si tenemos un orden. Lo mismo el ser personas limpias, porque la limpieza, la higiene que nosotros tengamos de nuestra persona, de la casa, del lugar del trabajo, es algo que aumenta nuestra autoestima y nos hace sentir mejores en el lugar en donde estamos. Entonces es muy importante considerar que tenemos que ser personas ordenadas, organizadas, personas limpias. Si a veces tenemos dificultad de ser ordenados o no tan limpios como quisiéramos, no es una cuestión que se cambia de un día para otro. No es un hábito que se pueda cambiar totalmente de un día para otro. Como todo hábito, todos los días tenemos que hacer un poquito. Entonces, si tenemos realmente un desorden tremendo en la casa, bueno, hoy me propongo ordenar del ropero el primer módulo que tengo. Y ahí me pongo a ordenar la ropa, los zapatos, las cosas que tengo. Bueno, mañana me propongo ordenar donde tengo el lavadero. Pasado mañana me propongo ordenar la cocina. Y así, de esa misma forma, trabajamos con la limpieza. Paso a paso, de poquito a poquito. Por cada uno de los logros que tengas en tu vida, en esta virtud que estamos diciendo o en otras, y que consideres que has logrado avanzar, es muy bueno premiarse, es muy bueno mimarse y darse cosas que uno anhela para poder estimularse a cambiar y a poder crecer. Después tenemos en el cuarto lugar tenemos una virtud también que es muy importante, que es la determinación. Es decir, que el objetivo que nosotros tenemos, poder tener toda la fuerza, toda la energía, todas las ganas de lograrla y conseguirlo. Y visualizarlo como que ya lo hemos conseguido, disfrutar de haberlo visualizado. En Habacuc 2, del 2 al 3, nos dice: escribe la visión en tablas, porque no se tarda, dice, y pronto se va a cumplir. Ahí el Señor nos está hablando de que tenemos que tener una visión. En este caso habla de escribirla, pero también es muy bueno tener en la mente lo que queremos lograr. Entonces, para ser personas determinadas,
Tenemos que ser personas que podamos tener toda esa fuerza, esa gana de lograrlo y hacerlo, y hacerlo. Y como decía hace unos minutos, aunque sea dar los primeros pasitos, cada día dar un pasito, después otro pasito y otro pasito hasta poder lograr. Pero tener esa determinación de decir, lo voy a lograr. ¿Sí? Como dice Filipenses 4, dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Qué bueno, ¿eh? Qué bueno el Señor, que Él nos da las fuerzas para ser personas determinadas. La virtud número 5 es la integridad. Tenemos que tratar de lograr de ser personas de la misma forma en que somos en la casa, ser en el trabajo, ser en la iglesia, en todo lugar. Personas íntegras, como Dios quiere que seamos. Qué bueno que Dios nos da la Biblia para saber todos los atributos que tenemos que tener para agradarle a Él, para tener un corazón que le agrade, una mente que le agrade, una vida de trabajo que le agrade, el trabajo en la iglesia que le agrade. Leyendo la palabra aprendemos muchísimo de eso. Entonces nosotros tenemos que buscar de tener esa integridad. A veces nos encontramos con personas que son en la casa de una forma, en el trabajo de otra forma, en la iglesia de otra forma, en el sentido de que demuestran distintos tipos de actitudes. Por ejemplo, en la casa son tranquilos y demás. Y después cuando están en el trabajo se enojan, les agarra ira, empiezan a tratar mal a la gente. O al revés, de pronto en el trabajo son calmos, tranquilos y en la casa se salen de sí mismos ante cualquier problema que hay y no tratan bien a sus seres queridos o no tienen paciencia. Entonces tenemos que buscar de tener esa integridad y ser iguales como Dios quiere en todo lugar a donde nos toque estar. La virtud número 6 es la sinceridad. Tenemos que ser sinceros con nosotros mismos y con los demás y con Dios. Ser sinceros con Dios es cuando nosotros estamos en conversación con el Señor en oración y le decimos, Señor, hoy tengo la alegría y el gozo de disfrutar de tal o cual cosa y estoy contenta, estoy contento. Y cuando estamos tristes, porque no hemos todavía recibido la respuesta a esa oración que buscábamos, entonces tenemos que decirle al Señor, estoy triste, Señor, me siento mal, aumenta mi fe. Tenemos que ver la forma de ser genuinos y sinceros en la oración al Señor. Tenemos que abrirle nuestro corazón y todas las emociones que tenemos con sinceridad decírselas. Igual tiene que ser con nuestra familia, con nuestros seres queridos. Igual tiene que ser en el trabajo. Tenemos que ser sinceros y hablar verdad, porque el Señor quiere que digamos la verdad. Entonces, si en el trabajo alguien nos pregunta con respecto a una actividad, una tarea, si está bien hecha, si no está bien hecha, nos piden opinión a nosotros, en amor tenemos que decirle con sinceridad si es correcto, si no es correcto, si está bien hecho o no está bien hecho. También tenemos que ser sinceros con nosotros mismos. ¿Qué nos gusta? ¿Qué no nos gusta? ¿Cuáles son nuestros sueños? ¿Qué cosas nos están imponiendo los demás y no tienen nada que ver con lo que anhela nuestro corazón? Tenemos que ser sinceros con nosotros mismos. Tenemos que ser sinceros con respecto a lo que queremos lograr. Y siempre tratar de hacer todo como para el Señor en primera instancia. Tratar de agradarle a Él. Eso es muy bueno. Después tenemos, en séptimo lugar, tenemos la pureza. Siempre Dios quiere que tengamos la mente de Cristo. La mente de Cristo es aquella que piensa, como dice la palabra del Señor, todo lo puro, todo lo santo, todo lo verdadero, todo lo amable, todo lo justo, todo lo que es digno de alabanza. En eso tenemos que pensar, pensamiento puro, la mente de Cristo. Cuando la mente nuestra se comienza a desviar y a tener pensamientos que sabemos que no son buenos, que no son del Señor y que provienen del enemigo que empieza a hablarnos aquí al oído y nos confunde muchas veces, tenemos que dejarlo de lado. ¿Y cómo sabemos que los pensamientos son de Dios o son del enemigo que empieza a hablarnos aquí? Leyendo la palabra del Señor. Hay que leer más de la Biblia. La Biblia es lo que nos permite saber
si las cosas provienen de Dios o provienen del enemigo o provienen de nuestra carne. Así que a leer más la Biblia y a tener una mente pura, un corazón puro. Sabemos que en la vida hemos recibido heridas y vamos a recibir heridas por parte de la gente, porque bueno, hay personas con distinto crecimiento espiritual. Muchas veces nos rodeamos de personas que no son cristianas o personas que son cristianas pero son inmaduras y nuestras emociones, nuestros sentimientos son heridos, nuestro corazón es herido, pero nosotros tenemos que ver de mantenerlo en pureza. ¿Y cómo se mantiene en pureza un corazón? Perdonando. La Biblia dice que tenemos que perdonar 70 veces 7. ¿Se imaginan el número de 70 veces 7 que hay que perdonar a las demás personas? Eso lleva a que tengamos un corazón puro, como a Dios le gusta, como a Dios le agrada. El poder perdonar, el dar vuelta a la página y mirar hacia adelante, mirar hacia el futuro. Y así como nosotros perdonamos a los demás, Dios nos va a perdonar a nosotros. Así que tenemos esa promesa de que Dios a nosotros nos perdona conforme a cómo estamos perdonando a los demás. Y si bien podemos tener un camino bastante agradable al Señor, estoy segura que hasta el día que venga a buscarnos el Señor, vamos a cometer errores y necesitamos del perdón de Dios. Así que bueno, estos son las 7 virtudes que tenemos que tener para poder alcanzar el éxito en Cristo Jesús y poder ser personas exitosas logrando los anhelos de nuestros corazones. Es muy bueno que veas la posibilidad de orar al Señor y que te muestre en cuál de estas virtudes que menciono aquí en este video y que en los comentarios está el detalle. Es muy importante que pongas en oración cada una de estas virtudes y ver cuáles son las que tenés que desarrollar aún más y pedirle al Espíritu Santo que pueda estar en ti, llenándote de tal forma y fortaleciendo de tal forma, produciendo, como dice la Biblia, el querer como el hacer por su buena voluntad para lograrlo. En Cristo Jesús lo puedes lograr porque contamos con las fuerzas de Él, no solo con las nuestras. Me gustaría muchísimo que en los comentarios pudieras decirme de estas virtudes cuáles de ellas son en las que tenés mayor fortaleza, las que te han sido hasta ahora más fácil de poder lograr. ¿Cuáles son esas virtudes en las que sos más fuerte? O quisieras contarme quizás cuáles son las que más te cuestan lograr. Bueno, si te gustó este video, dale un me gusta, trata de compartirlo. Es muy importante que puedas tratar de ser de luz y bendición a demás personas. El Señor nos dice, tenemos que ser luz y sal. Así que si ha sido de bendición para tu vida, lo puede ser también para tus seres queridos. Así que compartilo y suscríbete al canal por mayor cantidad de videos. Y eso me ayuda a mí a alcanzar también a mayor cantidad de personas. Bueno, que Dios te bendiga abundantemente en todas las áreas de tu vida. Y que tengas un día hermoso en Cristo Jesús.